Hola colegas, en este video quiero revisar cómo podría construirse una línea paralela para 300 ohms, 450 ohms o 600 ohms, que son los valores más usuales. Una línea de transmisión, ladder line, escalerilla, etcétera, son los nombres que recibe. Esto a raíz de que Marcelo me comenta que actualmente es difícil conseguir estos cables efectivamente en Latinoamérica, a pesar de que en Estados Unidos hay alguna oferta. Y la pregunta es cómo podríamos construirla nosotros mismos. Afortunadamente hay bastante información al respecto y entonces yo aquí le paso algunas ideas. Antes quisiera comentar respecto de por qué podría ser interesante construir una línea paralela y sustituir el coaxial habitual que se usa por una línea paralela. Bueno, yo en el video 330 comenté, o calculé más bien, cuáles eran las pérdidas que tenían distintas líneas de transmisión. Un coaxial delgado, que era por ejemplo un RG58, un coaxial grueso, que sería un RG8, una línea paralela de 300 ohms, esta es la línea habitual que tenían las antenas de los televisores anteriormente. Y podría ser de 450 ohms y también de 600 ohms. Y lo que hice fue calcular qué ocurría cuando teníamos una carga, una antena, que estaba a 15 metros de distancia. Una línea, una antena perfecta de 50 ohms, sin reactancia. Y entonces en 15 metros de línea, ¿cuánta potencia se perdía cuando el transmisor transmitía 100 watts? ¿Cuánto llegaba a la antena? Entonces aquí nosotros vemos que en el caso del coaxial delgado, las pérdidas son importantes y que son mayores a medida que la banda es de frecuencia superior. Aquí yo hago el cálculo solamente hasta los 28.4 MHz, banda de 10 metros, pero aquí uno puede más o menos calcular cuáles van a ser las pérdidas para VHF y para HF, por ejemplo, y bandas superiores, ¿no? Entonces claramente el cable coaxial delgado sufre de altísimas pérdidas. Llega solamente 75%, por ejemplo, de la potencia en 10 metros. Y eso es un cable que está en muy buen estado. Un cable dañado naturalmente va a tener mayores pérdidas. Un RG8, aquí se ve que también tiene pérdidas importantes. Y bueno, las líneas paralelas tienen un comportamiento bastante superior, ¿no? Especialmente la de 450 y de 600 ohms. Ahora, ¿cómo construir esta línea? Bueno, una posibilidad es adquirir estos espaciadores, que en Estados Unidos, por ejemplo, los venden en este link, por esta fábrica, y a través de Ladder Snap, sería el nombre comercial de estos espaciadores. Esta empresa los vende solamente para 600 ohms, ¿sí? Y bien, tiene una distancia algo superior a los 10 centímetros. La ventaja de la línea paralela, bueno, además de tener bajas pérdidas, es que resisten altísima potencia, hasta 5000 vatios. Eso depende del cable que utilicemos, a pesar de que normalmente se utiliza y se sugiere el cable de 14 AWG, que tiene un diámetro de 1.628 milímetros. Ese cable forrado entra perfectamente acá. Se aprieta ahí con un alicate, una pinza, y entra ajustadísimo. Los precios son bastante económicos y entonces en realidad es una muy buena opción para el que no quiera gastar en coaxiales y quiera tener un buen desempeño y que esté en una situación tal que su línea de transmisión llegue básicamente sin obstáculos hacia el jack desde la antena, ¿no? Obviamente va a necesitar un sistema de adaptación de impedancia a la entrada del equipo, probablemente un sintonizador de antenas, un transmatch, adaptador de antenas que tenga también un choque de radiofrecuencia, uno es a uno en la entrada, y luego la adaptación a la impedancia que uno quiere.
En Alemania encontré una página también que los fabrican, en este caso de varias dimensiones, para distintas impedancias. También un centro de antena, XLB, y también unos aisladores en las puntas, ¿no? Todo eso se vende y uno también lo podría fabricar. Y que es lo que vamos a ver a continuación. Uno tal vez necesitaría el cálculo de las distancias específicas. Si pensamos en un cable 14 AWG, que sería el más recomendado, en esta página yo puedo utilizar una calculadora gratuita que está disponible allí online, y uno ingresando, bueno, la constante dieléctrica del aire, porque estos dos cables están separados por el aire, y tal vez debiéramos considerar el forro que tiene cada cable, pero omitámoslo por ahora. Dice que yo debo ingresar la distancia desde el centro de cada cable hasta el centro del otro cable. Supongamos que la distancia es 121 milímetros, o sea, 12.1 centímetros. Y que el diámetro de cada cable es 14 WG, por lo tanto el diámetro es 1.628. En ese caso la impedancia sería exactamente de 600 ohms. La fórmula es muy simple y aquí está disponible. Ahora yo podría utilizar otra calculadora que está disponible en internet, que hace lo mismo, pero con un grado mayor de detalle, puede ser más recomendada. Esta es la página y allí se indica, por ejemplo, bueno, yo voy a poner estos dos links en la descripción del video. Aquí puede verse que yo puedo ingresar la impedancia que yo quiero, por ejemplo 600 ohms, ingreso el diámetro del cable que voy a utilizar, el 14 AWG, 1.628 milímetros de diámetro, y la constante dieléctrica del aire de 1.00054. Y me va a entregar lo siguiente. Si usted quiere una impedancia de 600 ohms en la línea de transmisión, entonces la distancia del centro al centro, es decir, del centro de un cable hasta el otro cable, va a ser de 121.397 milímetros, o sea, 12.1 centímetros. Y la distancia entre interior de los cables va a ser de 119, casi 120 milímetros, 12 centímetros. De tal manera que los cálculos son bastante simples, como les digo, porque la fórmula es simple y funciona bastante bien. Yo estuve tratando de verificar las mediciones a través de unas fórmulas que están disponibles, y de hecho yo tengo un par de videos en que muestro esas fórmulas, pero para cables coaxiales. El principio es el mismo y básicamente con los elementos que cuento no pude llegar a verificar los cables de mayor impedancia superiores, es decir, superiores a 300 ohms. Para 300 ohms no tuve ningún problema. Con el nano VNA y con un medidor de impedancia, de capacitancia y de inductancia, llego a los valores correctamente. Pero para 450 y 600 ohms no pude llegar, y es por eso que no se los presento. Es decir, no muestro cómo medirlo en la práctica. ¿Okay? Yo creo que al nano VNA que yo tengo, el modelo que yo tengo específico, le falta un poquito de precisión para esa impedancia tan alta. Muy bien. Entonces, aquí están los cálculos teóricos, utilizando esas fórmulas, siempre para cable 14 AWG, para 300 ohms, 450 ohms y 600 ohms, utilizando estos diámetros, cable 14 AWG, distancia centro a centro, me da todo esto que está acá, 1, 3 y 12 centímetros, y esto es las distancias interiores. Se recomienda que la distancia entre los separadores sea alrededor de 18 pulgadas, unos 46 centímetros aproximadamente, pero eso no es para nada crítico. Ahora, una reflexión en esta parte. Si estamos pensando en la antena G5RB, hay que tener claro que en esa antena no hay nada
realmente crítico. Ni el largo de los brazos, ni el largo de la escalerilla. Dentro de ciertos rangos, naturalmente. Entonces puede trabajarse perfectamente con 300 ohms, con 450 ohms, con 600 ohms o cualquier valor intermedio. Y la antena G5RB va a trabajar igual, básicamente igual. Algo mejor con las impedancias más altas. Yo eso lo muestro en el video 323. Ahí muestro que la G5RB trabaja mejor con 450 y con 600 ohms. Pero en realidad yo no necesito obtener exactamente 600 ohms ni 450 ohms exactamente. Basta que, salvo casos muy especiales, utilice cualquier impedancia que a mí me acomode mecánicamente entre estos rangos. Utilizar distancias que estén entre estas distancias que están acá, entre 1 y 12 centímetros, considerando cable 14 a doble eje. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es adaptar para una línea, como les digo, de una antena G5RB, simplemente voy a unirme en algún momento con el coaxial de 50 ohms y no va a haber ningún problema, en teoría. Si lo que yo tengo es un dipolo que mide alrededor, tiene una impedancia cercana a los 300, 450 ohms aproximadamente, voy a llegar con esa línea, con esa escalerilla hasta el equipo de radio. Probablemente voy a tener que utilizar un choque 1S a 1 a la entrada, probablemente un sintonizador de antenas, otras match, y luego la adaptación a 50 ohms me la va a entregar el sintonizador de antena. Y entonces, como les digo, no va a ser crítico la impedancia exacta. Esa es mi visión de esto. Y ahora, ¿cómo construir la escalerilla? Bueno, aquí, por ejemplo, se utiliza un tubo extensor de microaspersor o sprinkler, ¿no es cierto? Es una especie de manguera o extensor, en este caso es bastante rígido por lo que veo. Y aquí lo que hay es un amarrador, ¿cierto? Una tira plástica que amarra y que mantiene la distancia. Así que en realidad es muy fácil de construir y muy económico. Yo hice algo parecido, compré esa manguera que no es tan rígida la que yo tengo, la que encontré. La corté, digamos, a 10 centímetros. Aquí puede verse aproximadamente. Corté varias tiras para ilustrar el proceso. Y luego puse las tiras plásticas. Puse tiras plásticas rojas que en realidad no tenían el largo correcto, pero tenían el diámetro para ingresar dos de ellas en esta manguera. Entonces con dos tiras logré sin ningún problema amarrarlas y dejarlas fuertemente sostenidas respecto del cable. Entonces aquí ilustro yo que es bastante simple construir esta línea paralela, no tiene ninguna dificultad. Tal vez un caso distinto sería que yo esté trabajando con una antena muy específica, por ejemplo una cuadro o una delta, que tenga una cierta impedancia muy específica, 300, 400 ohms, y entonces en ese caso yo quisiera construir una escalerilla que tenga esa impedancia que coincida con la de la antena. Y entonces le entregaría todo el trabajo a un buen sintonizador de antenas que esté abajo a la entrada del equipo. Y con eso resolvería el problema. Eso es, amigos, escalerillas simples de construir, muy eficientes, económicas, resistentes y muy recomendadas. Saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2 Charlie Golf.